coger de la pululación inmensa de los hechos, de los documentos, lo que yo llamo líneas de sentido. Todos estamos un poco agobiados por el saber, por la bibliografía, esa terrible bibliografía que nos asedia, que nos pone en peligro de que nos suceda como aquel sabio de Anatole France, que puesto a consultar un fichero murió ahogado por sus propias fichas. A todos nos pasa un poco que nos sentimos en ese bosque inmenso de la documentación, y entonces el acto más caritativo que podemos realizar estriba en explicar o decir qué cosas son las que realmente adquieren un relieve de esta pululación, de este hormigueo de hechos y de documentos, buscar aquellos elementos que puedan dar una significación, que puedan tener un sentido. De esta forma, el alumno nos agradecerá unos esquemas de pensar, unos esquemas ideológicos, probablemente discutibles, probablemente rectificables, pero cuando el alumno convertido en maestro quiera rectificarlo, habrá agradecido ya los puntos de partida que se le ofrecieron primero, le habrá servido como trampolín, como punto de partida para realizar una propia asimilación de conceptos. Por lo tanto, la idea de presentar el pasado en bloque, abrumando al espectador, al lector, al estudiante, con una masa de saber excesiva, corre el riesgo de desalentar y desmoralizar a aquella persona a la que nos dirigimos. Me excuso decirles que cuando he visto hoy el anuncio de mi conferencia, que se titulaba Velázquez, un pintor, me ha entrado un verdadero estremecimiento y me he acordado de aquel profesor amigo mío al quien después de una conferencia un periodista en plan de interviewador empezó diciéndole: profesor, ¿qué es el infinito? Naturalmente la pregunta es muy embarazosa y plantear la sola idea de que vamos a definir o entender a Velázquez hoy es un puro sueño. De manera que vamos a reducir las cosas, y no solamente las vamos a reducir en el sentido de concretarnos a una etapa de Velázquez o a un determinado momento de su quehacer artístico, sino vamos a hacer una cosa más sencilla todavía. Vamos a dedicar toda nuestra disertación, no se alarmen ustedes, no llegaremos a la hora, ¿verdad? Vamos a dedicar toda la disertación a un solo cuadro de Velázquez, a uno solo. Si a lo largo de esta conversación conseguimos entender algo de lo que un solo cuadro puede ofrecernos como síntoma, puesto que cualquier obra de arte, a la manera como el paleontólogo es capaz de reconstruir el esqueleto de un animal antediluviano con una sola vértebra, con un solo hueso, así también, a través de un comentario de textos, a través de un cuadro, nosotros podemos intentar montar, arquitecturar la noción conjunta de la que este cuadro es una consecuencia. Este cuadro, se lo adelanto a ustedes, es el único cuadro del Museo del Prado que tiene una instalación especial para él. Los que conocen el Museo del Prado saben que me estoy refiriendo a las Meninas. Este cuadro está aparte en una sala muy teatralmente colocada, con una luz especial, una luz fría, que entra de este maravilloso cielo de Madrid, y es un cuadro que produce una cierta inquietud, es un cierto comentario, porque es un cuadro diverso, porque es un cuadro distinto. Todos ustedes lo recuerdan, en él está Velázquez pintando, se ve a Velázquez pintando a la infanta Margarita, rodeada de unas meninas y de unas gentes a las que vamos a tener el gusto de conocer uno por uno, porque todos ellos son documentados, todos ellos se conocen, pero sobre todo vamos a intentar averiguar qué hay detrás de este cuadro, qué sentido tiene. Ustedes saben que el gran éxito teatral de hace 2 años en Madrid, 3 años en Madrid, ha sido una obra de Antonio Buero Vallejo que se llama Las Meninas, precisamente. Ha puesto en movimiento estos personajes que han quedado como atónitos ante la mirada del pintor, y en este cuadro de las Meninas, en esta obra teatral de Las Meninas,
Buero Vallejo ha intentado nada menos que restaurar la conciencia de un español del siglo XVII. Ya veremos cómo. En realidad, el hecho de que este cuadro inquiete tanto no es una novedad. Es un cuadro que se produce el penúltimo año de la vida de Velázquez, hacia 1598. Hacia 1656. Velázquez es, en este momento, aposentador del rey y va a morir dentro de muy poco. El cargo de aposentador del rey, en aquella época, era el cargo que cubría las apariencias de su menester cortesano. Buero Vallejo, en su obra Las Meninas, presenta un Velázquez rebelde. Ustedes saben que en esta obra, Buero Vallejo hace de la figura de Velázquez un elemento de tipo político para poner en marcha una ideología, concretamente una ideología antigubernamental. Para ello se basa en transportar astutamente al siglo XVII, refiriéndolas a Felipe IV, las cosas que quisiera decir a Francisco Franco. Para ello, naturalmente, las frases tienen todas una doble intención, la gente las sigue con un interés apasionante, encuentra alusiones escondidas en todas las frases. Cuando un personaje dice a otro, buenas tardes, el público dice, ha dicho buenas tardes, ¿verdad? Todo esto forma parte, naturalmente, de una máquina polémica, ¿verdad? Un poco ingenua, conocida, ¿verdad? Pero que nos da idea de la densidad, de la complejidad de este cuadro. Si nos damos cuenta que Velázquez es exactamente un coetáneo de Gracián, un coetáneo de Calderón y un coetáneo de Descartes, en esta extraña coincidencia cronológica, vemos elementos de complejidad extraordinarios que nos dan la medida de cómo España en este momento está atravesando un radical anacronismo por el cual, mientras por un lado se prolonga una concepción barroco, calderoniana, católica y tradicional, por otro lado, a través del discurso del método de Descartes, está apareciendo un nuevo concepto de la realidad. La trágica distancia que hay entre estas dos concepciones significa la persistencia de elementos medievales en el XVII español frente al XVII europeo. Y todos sabemos que será el siglo XVIII el esfuerzo gigantesco, titánico, de reconectar de nuevo el mundo del europeo, el mundo del racionalismo europeo, con la vieja tradición española. Este cuadro de Velázquez, como les digo a ustedes, representa el momento en que Velázquez ha llegado a su plenitud. Es en 1658 y, como les he dicho, representa el momento en que Velázquez ha llegado a la cumbre de su situación en Palacio. Velázquez es un sevillano, un andaluz, injertado de portugués, por Silva, por el apellido Silva. Y es un sevillano injertado de portugués, luego veremos su rostro moreno, preto, como dicen los portugueses. Llega a vivir a Castilla, llega a vivir a Madrid, instalándose como pintor de cámara de su majestad. ¿Qué significa para un sevillano llegar a Madrid? Significa algo tan importante como pasar de una visión presidida por lo sensorial a una visión presidida por lo esencial. No olviden ustedes que cuando se habla de nuestro país no se puede decir nunca España, sino las Españas. Hay una diversidad tremenda en el modo de ver y de entender las cosas. El mundo mediterráneo, el mundo que va desde los Pirineos de Cataluña hasta Cádiz, es un mundo donde los elementos de la sensorialidad tienen mucha fuerza. Es un mundo en que el hombre se considera medida de todas las cosas y en que se goza de lo muelle, de lo limitado, de lo sensorial. Es el único mundo en que es posible que San Francisco de Asís diga que prefiere ver las cosas de la tierra como factores, como camino hacia el cielo. Cada cosa material, cada cosa física, la hermana agua, el hermano pájaro, la hermana nube, es un reflejo sencillo, directo, táctible de lo eterno. Es el mar de Ulises que
se distingue por ser un héroe que vigila el contorno exacto de cada cosa. Es una realidad equilibrada donde la vida exterior tiene una fuerza enorme. Si ustedes comparan esto con el mundo de Castilla, se dan cuenta que es un paso gigantesco el que representa pasar de lo andaluz a lo castellano. Cuando Santa Teresa de Jesús bajaba a Andalucía, confesaba en unas cartas acongojadas que allí el diablo tenía más fuerza para tentar. Volvía corriendo hacia Ávila, hacia la desnudez del mineral de Ávila, pidiendo a Dios salirse hacia el otro mundo, porque efectivamente el mundo era muy incómodo. Castilla es una realidad sin vuelta de hojas. Castilla es la gran desnudadora. Castilla es la gran esencializadora. Si ustedes comparan los cuadros de la juventud de Velázquez, aquella vieja friendo huevos, aquel gusto moroso, sensual, por cada objeto, por cada detalle, en que el pintor se divierte con los contornos, con los colores, con la pasta física de las cosas, y ustedes lo comparan con los cuadros castellanos de su madurez, se dan cuenta hasta qué punto se está procediendo a esta esencialización de las cosas, a prescindir de estos elementos puramente sensoriales, buscando vertiginosamente, como una saeta, el corazón de las cosas. Nunca, ha dicho Ortega, se ha pintado tanta realidad con tan poca pintura. Es la misma concepción que pudiéramos llamar de un Descartes, que se interesa por pescar, por percibir la realidad exacta de las cosas. Este desnudamiento por el cual Castilla no admite la escenografía. Castilla exige al pan pan y al vino vino, exige violentamente la verdad de cada día. Lo encontramos en este Velázquez esencializador, como lo encontramos, por ejemplo, en aquellos poetas que han hecho la misma experiencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en Bécquer. Piensen ustedes en el sevillano Bécquer, transportado a la llanura, a la dureza, a la limpia desnudez de la alta sierra soriana, que escribe una poesía también desnuda, esencial, pobre, honda. Piensen ustedes, por ejemplo, en don Antonio Machado, sevillano, enamorado de Castilla, enamorado en donde el Duero traza su curva de ballesta junto a Soria, mística y guerrera. Este modo de entender la vida, que no se fía de la apariencia sensorial, sino que se mete, que cala en lo hondo de las realidades exteriores, es el que Velázquez nos muestra. Velázquez aprende en Castilla, ante la limpia luz del cielo de Madrid, aprende a esencializar las cosas, a buscar en las cosas su sentido más profundo. Y en este momento supremo de plenitud, en que Velázquez está llegando a la pura superación y a la pura depuración de su arte maravilloso, pinta este cuadro titulado Las Meninas. Sorprendemos inmediatamente en este cuadro algo que la pintura no había tenido nunca, la noción de la instantaneidad. La impresión que nos da este cuadro es el de ser un cuadro por sorpresa, un flash. Un cuadro en el cual el pintor ha realizado la más audaz de las operaciones que hasta ahora había hecho la pintura, que ha consistido en volver del revés la tela. Este cuadro, cuando lo vio Théophile Gautier, preguntó asombrado: «Mais où est le tableau?» ¿Dónde está el cuadro? Porque esto no es un cuadro, es un anticuadro. El cuadro que Velázquez pinta no es Las Meninas. El cuadro que Velázquez pinta es un cuadro en que están el rey Felipe IV y su mujer Mariana de Austria. Velázquez nos descubre el juego, porque en el fondo del cuadro de Las Meninas está la figura borrosa en un espejo del rey y de la reina. Por tanto, el cuadro que Velázquez está pintando, que no vemos, es un cuadro fantasmal, es un cuadro inventado
tan inventado que Felipe IV no aparece en ningún cuadro de Velázquez acompañado de su mujer Mariana de Austria, cosa que no es de extrañar porque en la vida tampoco solía andar mucho con su mujer. Pero todo esto le añade una condición fantástica. Velázquez nos engaña diciendo que está pintando un cuadro que nunca pintó. Y este cuadro que nunca pintó no es el que nos muestra. Lo que nos muestra Velázquez es lo que los reyes están viendo. Los reyes están frente al cuadro. Todos los que están mirando a los modelos. Todos los personajes tienen un gesto reverente dirigido hacia el punto de mira del espectador. Incluso el hombre que se escapa por la puerta se vuelve reverente porque están nada menos que los reyes allí. Esto significa que Velázquez ha dado un tumbo, ha dado un vuelco a la realidad histórica española y ha cometido un error de protocolo, ha hecho trampa, ha introducido al público de un modo descarado en una vida regida por el protocolo o por la etiqueta. Cuando nosotros leemos el protocolo de la corte de los Austrias, sabemos que para entrar hasta ver a los reyes había que pasar por 7 salas. Naturalmente había mucha gente que se quedaban en la 7ª, otros no entraban ni en la primera. Era un protocolo rigurosísimo, solo los grandes de España podían entrar, los caballeros cubiertos que entraban por grandeza de España ante el rey, en una etiqueta, pues, no de origen castellano, ciertamente. Ustedes saben que la gran etiqueta, la gran fantasía protocolaria de la corte española viene de Borgoña. Fue la dinastía de Borgoña la que la trajo. La corte castellana era más bien sobria. Ustedes saben que Felipe II, en este tremendo sepulcro que se inventó, que se llama el Escorial, ¿verdad? Que ahí viene Escorial, ¿verdad? Recibía a los embajadores y a sus grandes dignatarios que entraban temblando, sobrecogidos ante aquel hombre frío, vestido de negro, que tenía que decir siempre a la gente, sosegaos, antes para que pudiesen ponerse a hablar, ¿verdad? En una sala absolutamente desnuda, absolutamente sobria. No diré que la corte de Felipe IV fuese tan severa, lo era menos, ¿verdad? Pero evidentemente Velázquez está haciendo con nosotros una operación detectivesca, una operación de hacernos irrumpir en el secreto de un momento de palacio que no está previsto para los embajadores, puesto que allí están revueltas personas en un momento de intimidad, en un momento de absolutamente en fin, inesperado, como si un fotógrafo de pronto sorprendiese al público que está viendo a los reyes pintados en este cuadro que Velázquez nunca pintó. Y entonces nos encontramos con esta situación curiosa del pintor que está en el cuadro y que está dentro del cuadro y a la vez fuera del cuadro. Nos hace pensar enseguida en aquel famoso episodio de la segunda parte del Quijote, cuando el bachiller Sansón Carrasco explica a Sancho Panza que sus aventuras ya corren en un libro. A Sancho le produce verdadero espanto y va a Don Quijote a contárselo. Señor, ha venido de Salamanca el bachiller Sansón Carrasco y dice que andan en un libro todo lo que hicimos vuesa merced y yo. De manera que no me cabe en la cabeza cómo ha podido enterarse el que lo escribió. Cosa que no sorprende nada a Don Quijote, porque Don Quijote sabe que todo caballero tiene un cronista que cuenta sus cosas. La misión del hombre de letras durante muchos siglos ha sido puramente notarial. La misión del hombre de letras era anotar lo que hacía el héroe. El héroe no tenía por qué escribir. Para eso estaba el escribano, para eso estaba el notario, para eso estaba el poeta. Y eso ya desde Ulises, desde la Ilíada. En la Ilíada hay momentos en que los héroes se preocupan de cómo quedarán ante la posteridad. ¿Qué dirá el poeta de ellos? Hasta tal punto el héroe se considera respaldado por el escritor. Bien, Don Quijote sabe que va a haber una persona que va a narrar sus hechos, y ustedes recuerdan que al empezar una aventura se pone de pie sobre los estribos y dice: oh tú, quien quiera que fueres, cronista de esta maravillosa historia, ruégote que no olvides esto y esto y esto, es decir, esta es misión tuya. Naturalmente Sancho todo esto no lo sabe,
no lo sabrá más que cuando él se convierta en personaje, es decir, cuando el personaje de que nadie se ocupa, cuando el personaje despreciado se adelante a las candilejas y diga: yo, Señor, me llamo Lázaro de Tormes y mi vida nací en una aceña. Es decir, yo hasta ahora nadie se había ocupado de mí. Muy bien, ahora me voy a ocupar yo. Y yo también voy a explicar mis cosas y las voy a explicar desde mi punto de vista. Yo también tengo una hermosa genealogía que contar. Mi padre era un ladrón, mi madre era una bruja, mi abuelo fue condenado a muerte. Yo tengo también mi historia, yo tengo también mi derecho a decir lo que siento desde el punto de vista del rencor, desde el punto de vista de la negación a la cual la vida me ha empujado. Todo esto no es una divagación. Todo esto está en este cuadro que vamos a decorar ahora. Todo eso está en este cuadro de Velázquez, que, como les digo, nos plantea el problema de la presencia del artista dentro del cuadro y fuera del cuadro, en una posición que podríamos llamar prepirandeliana. Es decir, el personaje en busca de su autor, el personaje desgajado, el personaje suelto. Y en este momento, como les digo, Velázquez es un funcionario de la corte del rey que aspira a ser noble, que lleva en el cuadro la cruz de Santiago. Ustedes saben que hay la leyenda que fue el propio rey quien al terminar el cuadro tomó con el pincel en la pintura roja y pintó un poco la cruz de Santiago. Es de suponer que Velázquez le ayudó a acabar, ¿no?, la pintura, ¿no? Esto es una larga historia por la cual Velázquez asciende de un oficio manual a la nobleza. Cosa muy importante y muy revolucionaria, porque la posición del artista en este momento es muy difícil. El artista, hay una famosa factura de gastos de la corte de los Austrias que dice: para pagar a enanos, bufones y pintores de su majestad, tantos reales de vellón. O sea que los pobres pintores estaban metidos con los enanos y con los bufones, ¿verdad? Esto significa que naturalmente la noción del pintor era un poco, como decíamos ahora, la noción del escritor, una noción subalterna en que el escritor, como el pintor, vivían del mecenazgo, de la protección de los nobles. Cervantes termina la prólogo del Quijote: criado de vuestra excelencia, al conde de Lemos, porque la misión de la aristocracia era proteger a las artes, como la misión de la realeza lo era también. En este momento Velázquez aspira a ser noble, cosa, como digo, tremendamente difícil de conseguir, incluso con la amistad del rey, que tuvo que oficiar varias veces a Roma para que lo nombrasen caballero de Santiago. Para ello tenía que demostrar que no tenía ningún ascendiente ni musulmán ni judío, que sabía montar un caballo y que no había dedicado nunca a trabajos manuales. Las tres cosas le salieron mal. Lo de la ascendencia parece que no quedó nada clara. Lo de montar a caballo parece ser que podía comprarse un caballo pero que no montaba muy bien. Y la tercera, que no se había dedicado a trabajos manuales. Hubo que inventar una larga historia según la cual Velázquez pintaba por afición, no pintaba para ganarse la vida, porque su sueldo verdadero era como aposentador de palacio, que era una especie de encargado de ornamentar los sitios donde el rey tenía que acudir. Precisamente Velázquez muere 2 años después, como consecuencia de un viaje que hizo a la isla de los Faisanes para montar la tienda donde se reunió con el rey de Francia para firmar la famosa paz de los Pirineos. Ahora bien, este pintor que está colocado en esta situación marginal representa un hombre que tiene acceso a la intimidad palaciega y que la contempla con unos ojos distintos a los de la jerarquía, a los del bajo pueblo, puesto que está dentro de ella, la ve desde ella. Yo creo que ahora ya valdría la pena de que viésemos el cuadro. Vamos a ver si funciona esto. Bueno, está al revés, pero no importa. Ustedes ven al fondo el espejo
donde están el rey y la reina, Mariana de Austria. Este es el cuadro que nunca existió, es el cuadro fantasma de que les hablaba antes. El Velázquez con la Cruz de Santiago, con en este momento de su madurez, con su morenez portuguesa y andaluza, colocada al margen del cuadro y en un momento absolutamente heterodoxo, absolutamente antijerárquico, en el cual estamos nosotros aquí como si fuésemos los reyes. Es decir, lo que los reyes veían, que están reflejados aquí, es este grupo de personas que ahora vamos a ir conociendo una por una. Otro. El sistema de radar funciona mal. Aquí está Velázquez. Es interesante, los críticos de arte hacen notar la maravillosa impresionismo de la mano de Velázquez, que significa una especie de progreso en el sentido de pintar la luminosidad más que la apariencia física de la mano del pintor, ¿verdad? Está la Cruz de Santiago, que consiguió, a pesar de todo, pudo conseguir con las preocupaciones que les he dicho. Este es el rostro de Velázquez con este gesto tan melancólico, ¿verdad? Da una impresión un poco de fatiga. Velázquez no lo parece, pero va a morir dentro de 2 años. Es un cuadro curiosamente patético, Las Meninas. Verán ustedes por qué. Todo está... la idea de la muerte ronda este cuadro. Es una cosa impresionante. Aquí les he puesto a ustedes, para que tengan una idea de la complejidad de este cuadro. He dibujado, no se ve muy bien, he dibujado una serie de líneas que marcan la complejidad de este cuadro, que entra dentro de lo que los críticos de arte llaman la multipolaridad de la pintura barroca. Observen ustedes que desde el punto de vista físico, plástico, si nosotros recogemos las líneas de fuga, lo que se llaman las líneas de fuga de un cuadro, siguiendo la proyección desde el primer término al último término, todas ellas coinciden en este punto, que es el centro plástico del cuadro. Desde el punto de vista de un profesor de dibujo, el centro plástico de Las Meninas está en el codo del caballero que se retira por la puerta. Por lo tanto, aquí tenemos un cuadro que tiene un centro plástico y un centro jerárquico, puesto que todos sabemos que son los reyes, nada menos que los que están aquí. Tendríamos, por tanto, 2 puntos de referencia muy curiosos que nos dan una primera complejidad, una primera complicación del cuadro velazqueño. Pero inmediatamente después observamos que hay más cuadros que todo esto. Aquí tenemos otro cuadro que queda cerrado por la línea O y la línea A, que es un cuadro perfectamente encuadrado. No olviden que Velázquez está fuera del cuadro, Velázquez está absolutamente al margen del cuadro, y este cuadro está formado por la infanta Margarita y las 2 meninas. Las meninas se llama así, por eso se da el nombre al cuadro, es un nombre portugués, menina quiere decir niña. Se llamaban meninas en la corte española a las señoritas de buena familia, de grandes familias, que acudían a la corte para hacerse amigas de los reyes, de los hijos de los reyes. Es un proceso de cortesanización de la nobleza. La nobleza era rebelde, era violenta, era bárbara. Los reyes católicos convirtieron a los nobles españoles que estaban encastillados en sus castillos, que luchaban contra las gentes, contra los propios reyes, los consiguieron dominarlos por un procedimiento nada suave, cortándoles la cabeza muchas veces. Entonces resulta que los hijos de estos nobles se convertían en suaves cortesanos, en gente que vivía en palacio. Esta señorita es la señorita Isabel de Velasco y la otra es la hija de los condes de Fuensalida. Ahora las iremos conociendo una por una. Finalmente, observen ustedes, adelantando la cosa porque vamos a quitar esta diapositiva, observen ustedes que así como hay aquí un cuadro formado por estas 3 personas, aquí hay un subcuadro formado también por 3 elementos. Observen ustedes que es casi la misma disposición. Aquí está una monstruosa enana, Maribárbola,
un enanito pequeño que se llamaba Nicolásito y un perro, ¿verdad? Este cuadro, observen que este cuadro es un poco la parodia de este. Es decir, es un poco la caricatura de esto. Lo que aquí es la elegancia, la dulzura, el refinamiento, la cortesía, aquí es la monstruosidad, el mundo de lo terrible, el mundo de lo bestial, el mundo de lo perseguido. No olviden ustedes lo que hemos dicho hace un momento acerca de los pícaros. A ver si encuentro el timbre. El centro jerárquico del cuadro es la infanta Margarita, esta deliciosa criatura que ha sido siempre un objeto de la atención de las gentes. Para que ustedes se den una idea del pequeño patetismo de este cuadro, les diré que esta criatura tiene aquí 5 años. Va vestida del modo absurdo y ridículo en que se vestía a los niños en aquella época, esta pobre infeliz, con esta enorme falda, con esta enorme, siendo una mujer prematura, viviendo una vida palatina, rodeada siempre de sus 2 meninas, la menina Sarmiento y la menina Fuensalida, Isabel de Velasco. Esta niña forma parte, yo diría que es como un pequeño alfil del ajedrez europeo, es una pieza que juega, como todos los hijos de los reyes, en la política de la época. Y la misión de esta pobre criatura era contraer matrimonio con el emperador Leopoldo I de Austria. Es considerada por los viajeros franceses de la época como un petit ange, un ángel, una deliciosa criatura, y esta criatura entra en el juego de la diplomacia y es casada con Leopoldo I, y no se horroricen ustedes si saben que esta niña muere a los 22 años después de haber dado a luz su 7º hijo. Era el sistema de matrimonios reales en el que se obligaba a estas criaturas a tomar partido, a formar parte del juego, y esta criatura muere en Austria. Probablemente es esta criatura la que se lleva a Austria una comedia de Calderón, el duque de Gandía, que se ha encontrado hace 2 años en un castillo de Bohemia. Y probablemente fue esta niña ya mayor que se llevó este cuadro como esta obra de teatro que ha permanecido inédita y que forma parte de las aficiones que entonces tenían en la corte del teatro de Calderón. Manuel Machado, el gran poeta español, ha cantado a esta criatura en un soneto delicioso. Como una flor clorótica el semblante que hábil pincel tiñó de leche y fresa, emerge del pomposo guardainfante entre sus galas cortesanas presa. La mano, ámbar de ensueño, entre los tules de la falda desmáyase y sostiene el pañuelo riquísimo que viene de los ojos atónitos y azules. Italia, Flandes, Portugal, poniente sol de la gloria al último destello, en sus mejillas infantiles posa, y corona nomás su augusta frente la dorada ceniza del cabello que apenas prende el leve lazo rosa. Esta criatura deliciosa, a la que vamos a ver ahora con más proximidad, es realmente un prodigio de ternura, de delicadeza. Esta niña un poco atónita, un poco asustada, entrando en el juego de las conjuras palaciegas. Véanlo ustedes más cerca, todavía más cerca, como si fuese un primer plano de cinematografía, estos deliciosos, prodigiosos ojos que Velázquez pintaba como nadie. Todavía más cerca, tenemos ya la idea exacta, como si la estuviésemos viendo, casi mejor que si la viésemos en el Museo del Prado. La mano, esta mano entre tules de que habla Manuel Machado. Ah, perdón, es la infanta Margarita vista por Picasso. Lo siento. Aquí tienen ustedes... No hay nada que objetar, parece ser que es la versión correcta de la infanta Margarita por Picasso. Aquí tienen ustedes
a una de las dos meninas. Son realmente interesantes porque, como les he dicho antes, las conocemos a todas, se ha podido documentar toda la obra. Esta menina, que es la que está a la izquierda, lo que pasa que en la diapositiva está al revés, se llama Agustina Sarmiento y casó con el conde de Aguilar. Es una mujer que hizo la carrera, con lo que podríamos llamar la profesión de la corte, normal en aquella época, de grandes matrimonios, y consiguió, según los datos que se tienen de ella, obsequios importantes, incluso un título de nobleza cuando se casó. Los reyes, como no tenían mucho dinero, regalaban títulos de nobleza, que es más barato. Y entonces, Agustina Sarmiento, que tenía otra idea bastante clara de la cosa, uno de estos títulos que le regalaron los reyes se lo vendió. Se lo vendió a un rico hombre de negocios del norte de España. Esta es una figura curiosa, la figura de la Sarmiento, porque es un arquetipo de una mujer de la nobleza española en este momento en que está sirviendo, como ustedes ven, con la genuflexión, está casi arrodillándose ante la infanta Margarita. Aquí tienen ustedes más completo el grupo y al lado tienen ustedes la otra menina, Isabel de Velasco. Esta es más patética la historia de Isabel de Velasco. Esta criatura muere 1 año y medio después de pintarse este cuadro. Se conoce también su testamento. De manera que es una cosa, como digo, emotiva. Velázquez muere enseguida, muere a los 2 años. Esta criatura muere al año y medio, ¿verdad? Y esta, como ustedes han visto, es una historia también trágica, la de esta criatura, la de la infanta Margarita. Esta infanta, esta menina, Velasco, en su testamento deja, es muy curioso, deja algo, un recuerdo para cada una de las personas que están en el cuadro. De modo que es interesante como eco, como retazo de un momento de la vida española. Una muchacha enferma que hace testamentos, conmovedor el principio del testamento en que ella dice que creyendo en Dios y creyendo en que va a morir, pues dispone de sus bienes, dispone de los bienes que podía tener una señorita de aquella época y hace una bandeja de plata a la señora que está atrás, a otro pequeño recuerdo. Es decir, nos da un carácter, un valor de anécdota muy interesante. Esta es la menina esta que muere tan pronto, la menina Velasco. Bueno, esta es una dueña que está en el cuadro, de la cual también conocemos el nombre, que se llamaba doña Marcela de Ulloa, la que está detrás, naturalmente, y el que está en la escalera, en la puerta, es un primo de Velázquez, que también aspiraba al cargo de aposentador, pero no se lo dieron, quedó como se ve adscrito a la... Observen ustedes cómo tanto la menina Velasco como Velázquez, que está al fondo, miran hacia nosotros, es decir, miran hacia los reyes que están contemplándoles, con un gesto de cortesía, ¿verdad?, constante. Aquí se ve muy bien en la menina Velasco, que tiene una melancolía especial. Esta es doña Marcela de Ulloa, que recibió uno de los regalos de la menina Velasco cuando muere, en su testamento. Aquí está, este es el primo de Velázquez, que está al fondo, ¿verdad?, que constituye, como les he dicho antes, el foco jerárquico plástico del cuadro. Bueno, y aquí empezamos ya con el grupo de los que hemos llamado el recinto de la no nobleza, el recinto de donde se junta este Nicolásito, que era un enano, un bufón de la corte. Estos enanos o bufones, de este también hay noticias. Empezó siendo llamado en los documentos de Palacio Nicolásito, era napolitano, se llamaba Nicolásito Pertusato, y hizo muy buena carrera. Ganó tanto dinero que en los últimos documentos ya no se le llama Nicolásito, sino que se le llama Don Nicolás. De manera que esto significa que había hecho grandes progresos en su carrera, ¿verdad? Y a continuación tenemos el perro, como es el ejemplo también de la no nobleza, del mundo de lo animal, el mundo de lo despreciable. Y nos falta por describir, y aquí tienen ustedes, vamos a adelantar esto, no importa, aquí tienen ustedes el tema
interesante del mundo de la estupidez, el mundo del dolor, el mundo de la desgracia, en este cuadro del Niño de Vallecas de Velázquez. Lo traemos aquí en relación con esta mujer monstruosa, la Maribárbola, de que les he hablado, y de la que también tenemos documentación. Esta Maribárbola era una austriaca que había estado en palacio y de la cual se conservan los gastos que hacía. Era mujer muy exigente, que le gustaban mucho los helados, los ice creams. Y hay una consigna general del Departamento de los Reyes de que se le sirvan 5 helados diarios, porque le gustan mucho a Maribárbola, ¿verdad? En realidad, tanto Maribárbola como el mundo del Nicolásito, como este del Niño de Vallecas, es el mundo del que yo les quería hacer referencia antes, es decir, el mundo de la plebeyez, el mundo no dotado de la suerte, de la fortuna. Este muñeco, este enano, es aquel Niño de Vallecas a quien ha cantado León Felipe en aquel poema tan extraordinario, tan enérgico, que dice: de aquí no se va nadie mientras esta cabeza rota del Niño de Vallecas exista. De aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto, antes hay que remover este enigma, y hay que resolverlo sin cobardías, sin huir, con unas alas de percalina, o haciendo un agujero en la tarima. Esta idea según la cual León Felipe nos recrimina a todos: de aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida, forma parte de este mundo de denunciador, de esta literatura de denuncia, cuyo último ejemplo nos lo da Buero Vallejo. Es decir, la idea según la cual en estas obras velasqueñas hay sobre todo un elemento de tipo denunciador, como digo, de tipo agresivo, que exalta, reclama la atención de la gente para un fallo de la vida española del tiempo. No. Vamos a ver si encienden la luz. No. Bueno. En realidad, la clave está aquí. Ok. En realidad la clave está aquí. En el cuadro que estamos analizando nos encontramos sorprendentemente un mundo complejo. Nos encontramos con una realidad inesperada. El mundo del Renacimiento es un mundo ordenado jerárquicamente. En la obra literaria, en la obra pictórica, en la obra arquitectónica, las cosas se organizan en torno a recintos de nobleza, en torno a jerarquías de absoluta rigidez. Es decir, el santo, el héroe, la mujer bella, el desnudo, el hombre ejemplar, el cortesano, montan en el centro del cuadro su propia escenografía, de la cual dependen el contorno inferior. Puede ser que haya una flor, un objeto, un picarillo, un pequeño desgraciado al lado, pero esto no cuenta. No cuenta porque está organizado unitariamente, porque el cuadro está pensado en torno a los elementos que pudiéramos llamar positivos. Cuando nosotros pasamos al barroco, asistimos a una rebelión. Es la rebelión de lo de abajo, es la rebelión de lo que estaba fuera de programa, de lo que estaba marginado, de lo que no existía porque parecía que no tenía derecho a existir. Y entonces, como el pícaro que se adelanta a las candilejas a explicar quién es, los objetos, lo feo, lo deforme, lo minúsculo, lo miserable, también adelantan. Es una especie de revolución francesa de las cosas menores. Hay una especie de sublevación de lo minúsculo, de lo despreciable. Y entonces sucede que aquellas fórmulas renacentistas que habíamos recibido de Italia, que tenían esta especie de implacable voluntad de jerarquía, en que se separaba lo noble de lo innoble, se sustituye por esta pululación, en la cual hemos perdido la noción de armonía, en la cual hemos perdido la noción de nobleza,
pero en cambio hemos ganado la noción de humanidad. Hemos ganado la noción de que los elementos que están todos en la vida real son igualmente dignos de la atención del pintor, de la atención del artista. Este cuadro en el que aparece Maribárbara y el perro y Nicolasito, presentándose con su deformidad, con su estupidez, con la bestialidad del ser animal, exactamente en la misma línea, dentro de la misma ternura que envuelve a la infanta Margarita, a las meninas y aún al fondo difuso donde están los reyes, quiere significar algo que es extraordinariamente emocionante. Quiere decir que para el artista todo ser, toda criatura humana tiene derecho a la salvación. Tiene derecho a la salvación en todos los sentidos. A la salvación en sentido trascendente, puesto que el cristianismo ha enseñado que en la menor de las criaturas, en la más infeliz de ellas, hay el cupo suficiente de gracia para salvarse. Pero también hay una salvación, hay una redención de tipo estético. Y el pincel del pintor desciende. No le importa descender a esas deformidades, descender a esas pequeñeces, descender a estas miserias, como en la pintura correlativa los bodegones presentarán en un trozo de fruta, en un trozo de madera, el derecho a existir de lo que era menor. Esto es lo que a mí me parece conmovedor de este cuadro de Velázquez, que va mucho más allá que una anécdota. Si en la obra de Buero Vallejo hay un pícaro de estos que se enfrenta con Velázquez y le dice que en Palacio no se dan cuenta de que existe una España real al lado de la España oficial, que existe una España dolorosa, que sufre de injusticia, que sufre de dolor, y de la misma manera Velázquez salva también a estos elementos que pudiéramos llamarlos de abajo, con un término de la novelística mexicana, los salva y los levanta hacia arriba, en el sentido en que el elemento popular, el elemento no aristocrático, exige su derecho a existir, exhibe su derecho a ser. Está una de las claves de lo español, que, como ustedes saben, es el único de las artes europeas en las cuales lo popular ha tenido siempre una enorme vigencia. Como suele suceder en todas las épocas de la literatura española, la literatura, el mundo hispánico, es un mundo al revés, donde todos nosotros nos sentimos admirados de la fuerza, de la coherencia, donde se da el caso pintoresco de que la aristocracia imita a la plebe, porque se le reconoce en el pueblo un elemento vital, palpitante, y esto va desde el baile popular a la copla o al romance, en que realmente todos los tiempos no ha habido nadie que se avergüence de interesarse por un torero, por un gitano, por un elemento absolutamente espontáneo de la vida, porque se le reconoce esta fuerza intuidora. Pues bien, en este cuadro de Velázquez, que me parece que por eso es significativo, está toda esta idea. Está toda la idea de la armonía del mundo pasando por encima de las jerarquías, de la nobleza, de los reyes, de la corte, porque hay un elemento humano, hay un elemento de salvación del individuo, hay un elemento de ternura que a través de la apariencia de un cuadro que visitamos a veces con ojos distraídos cuando recorremos el Museo del Prado, me parece que detrás de todo esto está nada menos que el alma de España, y esto es lo que yo quisiera que hubiese llegado de algún modo a ustedes. Gracias.